Bueno, vamos a hablar ahora sobre los gases ideales. Yo lo que tengo es un plano de ejes. Tengo el eje Y, el eje X. Entonces, si yo tengo una determinada distancia en el eje Y y en el eje X, lo que voy a tener, en realidad acá, es un área. O sea, estamos en un plano. Entonces, si las unidades que tomamos y las distancias desde este punto de referencia hasta X está en centímetros y la distancia sobre el eje Y está en centímetros, es muy lógico pensar que acá el área estaría en unidades de centímetro cuadrado. ¿Por qué? Porque el área es la multiplicación entre un lado y otro. Ahora vamos a pensar lo siguiente. Sabemos que el producto de esta distancia Y por la X nos va a dar el área. Pero ahora si agregamos un tercer eje, que lo vamos a denominar Z, vamos a tener tres dimensiones. Por lo tanto vamos a tener el producto de Y por el producto de X por el producto de Z. Y en este caso lo que nos va a quedar es el volumen. O sea que el producto de centímetros en Y por centímetros en X por centímetros en Z nos va a dar una unidad que va a ser centímetro cúbico. Y en este caso lo que vamos a tener justamente son los cuerpos. O sea que en la realidad física lo que existe es el volumen. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un cubo, obviamente que este estaría representando al eje Y, este lado, este al eje Z y este al eje X. Entonces yo puedo pensar que tengo una partícula gaseosa, en este caso puede ser monoatómica, y puede venir hacia este lado, se puede dirigir por el eje Y también por el eje Z. Si Z es negativo, quiere decir que la partícula va a ir hacia abajo. Y si Z es positivo, significa que la partícula se desplaza por el eje Z positivo. Entonces tenemos el movimiento de la partícula en las tres dimensiones. Y eso es lo que pasa en el estado gaseoso. Muy bien, Torricelli, quien fue discípulo de Galileo, lo que hizo fue tomar una columna de vidrio, la selló, la llenó de mercurio, la colocó invertida en un recipiente y observó que el mercurio bajaba y siempre llegaba a 76 centímetros. ¿Por qué siempre llegaba a 76 centímetros? Porque justamente es la altura que alcanza el descenso del mercurio cuando la presión atmosférica iguala a la presión de mercurio. Entonces nosotros sabemos que la presión es igual a fuerza sobre área. O sea, esta es la fórmula general que utilizamos en la física para calcular la presión. Ahora, también sabemos que la fuerza es igual a la masa por la gravedad o por la aceleración, ¿no? Entonces, si fuerza es igual a masa por
Por gravedad, también podemos decir que la presión es igual a la masa por la gravedad sobre el área. Esta fórmula también es equivalente, es válida, ¿sí? Por otro lado, también sabemos que la densidad es igual a masa sobre volumen. En consecuencia, la masa también es densidad por volumen. Ahora, ¿qué podemos hacer con todo esto? ¿Qué es lo que podemos construir a partir de estas fórmulas, ¿no? Distintas pero que son equivalentes? Presión, en lugar de escribir masa, podemos decir que la presión también es igual a densidad por volumen por gravedad dividido área. ¿Por qué? Porque sabemos que todo esto es masa y esto es gravedad. Muy bien. Bueno, muy bien. De esto podemos deducir que la presión es igual a la densidad por volumen, pero el volumen también sabemos que es área por distancia. Y en el caso de la columna, la distancia es la altura, ¿sí? Por la gravedad dividido el área. Por supuesto que acá lo que podemos hacer es simplificar área. Por lo tanto nos va a quedar, nos va a quedar que la presión también es igual a la densidad por la altura por la gravedad. Esta forma es muy importante en la hidrostática. Entonces, ¿cuánto mide la presión? La presión atmosférica que midió Torricelli. Habíamos dicho que la presión es igual a la altura alcanzada por la densidad por la gravedad. Entonces, la presión, sabemos que la altura es de 76 centímetros, pero pasada a metros es 0,76 metros. Por la densidad del mercurio es de 13,54 gramos sobre centímetros cuadrados, centímetros cúbicos. La densidad del mercurio, Hg, es igual a 13,56 gramos, 54 gramos sobre centímetros cúbicos. Esto es equivalente a decir 13.540 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Sí? Pasamos de gramos sobre centímetros cúbicos a kilogramos sobre metro cúbico, para tener las unidades en kilogramos y en metro, lo que sería el sistema MKS. O sea que acá la densidad sería 13.540 kilogramos sobre metro cúbico. Bueno, esto lo vamos a borrar para que no nos incomode en la cuenta. Por la gravedad, que es la gravedad terrestre, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien, acá tenemos metro por metro, esto sería metro cuadrado, acá lo podemos simplificar. Y nos va a quedar que la presión atmosférica es 0,76 por 13.540 por 9,8. Esto nos va a dar aproximadamente 100.890 kilogramos
sobre metro por segundo al cuadrado. Esto es aproximadamente 101.000 kilogramos sobre metro por segundo al cuadrado. Esto lo vamos a denominar pascales. O sea que la presión que midió Torricelli va a ser igual a 101.000 pascales. Bueno, ahora vamos a ver las conversiones de la presión, que son muchas. Vamos a pensar solamente las más importantes. Un pascal es igual a un newton sobre metro cuadrado. ¿Sí? Después tenemos como unidad el bar, que es igual a 100.000 pascales. ¿Sí? Y esto es igual a 1 por 10 a la 5 pascal. Después también tenemos como unidad de la atmósfera. Una atmósfera es igual a 1,013 por 10 a la 5 pascales. Y para no andar poniendo un número tan grande, estos pascales lo podemos expresar como kilopascales. O sea que también es equivalente a 101,3 kilopascales. Nótese que en el servicio meteorológico es muy común expresar la presión atmosférica en hectopascales. En general es 1013 hectopascales en una atmósfera. También una atmósfera es 760 Torricelli, y 760 Torricelli también es igual a 760 milímetros de mercurio. O sea, estas son algunas de las conversiones. Hay otras unidades de presión que no las vamos a ver porque no es que no tenga sentido, sino que si tenemos que ver todas las unidades de presión, etcétera, etcétera, bueno, vamos a ver las más importantes, las que vamos a usar. Bueno, vamos a ver algunas cuestiones muy importantes que tienen que ver con cómo varía la presión atmosférica. Si la presión atmosférica, si esta línea fuese el nivel del mar y este eje representaría la altura, a medida que nos alejamos del nivel del mar, la presión atmosférica empieza a disminuir. Pensemos, por ejemplo, en un avión comercial. Un avión comercial más o menos se desplaza a una altura de unos 10 kilómetros. O sea que es una altura bastante considerable. Ustedes, para que tengan una idea, a 10 kilómetros de altura, la presión disminuye a 200 Torricelli. Bueno, ninguna persona, ningún ser humano podría sobrevivir a presiones tan bajas, ¿no? ¿Por qué? Porque si nuestro sistema evolucionó y está en equilibrio, por decirlo de alguna manera, a 760 Torricelli, y si la presión externa es de 200 Torricelli, obviamente que nuestra presión es mucho mayor con respecto a la externa. O sea que de alguna manera, yo no quisiera decir, porque no estoy en condiciones de afirmarlo, cuando vamos a una presión bastante menor a la que nuestra evolución nos hizo, digamos, equilibrar con el entorno. Obviamente que si esto lo pienso en términos de un globo y la presión es mayor con respecto a la externa, obviamente que el sistema tendería a expandirse, ¿no?
No quisiera decir que explotamos, pero bueno, estimo que sucede eso. Por otro lado también, si nos vamos hacia abajo, también puedo calcular la presión que va a ejercer en este caso la columna de agua, ¿no? No de aire, sino ya de agua, que va a depender de la altura, de la densidad. En el caso del agua, creo que el agua de mar tiene una densidad de 1,03 gramos sobre centímetros cúbicos por la gravedad. Muy bien. Ustedes piensen más o menos que las profundidades de las fosas marinas están más o menos comprendidas en los 11.000 metros, la más profunda. Aproximadamente creo que cada 10 metros la presión aumenta en una atmósfera. O sea que en 500 metros podríamos tener una presión de 50 atmósferas. Por eso los buzos utilizan trajes especiales, etc. Los submarinos están reforzados. Y bueno, uno acá podría pensar más o menos en lo que pudo haber pasado con el submarino Ara San Juan. Bueno, la presión, vamos a ver la ley de Boyle. Para la misma cantidad de gas, ¿no? Por supuesto. Si comprimimos, ¿sí? Si comprimimos un gas a temperatura constante a la mitad de su volumen, o sea, si tengo 1 litro y después lo comprimo hasta 0,5 litros, lo que va a ocurrir es que si la presión inicial es de 1 atmósfera, cuando yo reduzco su volumen a la mitad, la presión se va a duplicar. Y esto se puede reflejar en esta ecuación, que la presión inicial por el volumen inicial va a ser igual a la presión final por el volumen final. Esta ecuación se conoce como ecuación de Boyle, ¿sí? También la puedo expresar así: la presión inicial sobre la presión final es igual al volumen final dividido el volumen inicial. Esto es lo que nos dice la ecuación de Boyle. Bueno, ahora vamos a ver la ley de Charles. Charles llegó a la conclusión que para una cantidad fija de gas a presión constante, el volumen es directamente proporcional a la temperatura. O sea, si la temperatura se duplica, el volumen aumenta el doble a presión constante, ¿sí? A presión constante. ¿Esto qué significa? Que el volumen inicial sobre la temperatura inicial es igual al volumen final dividido la temperatura final. Y esto se puede representar en un gráfico. Por ejemplo, vamos a suponer un determinado gas, ¿sí? Esta temperatura la vamos a pensar en grados Celsius y en este eje tenemos el volumen. O sea, para una temperatura vamos a tener un volumen. Para otra temperatura vamos a tener otro volumen. Para otra temperatura vamos a tener otro volumen. Y entonces así yo lo que puedo hacer es ir construyendo distintos puntos de acuerdo a esto. Entonces lo que vamos a hacer es unir los puntos. Entonces es sabido, sobre todo porque Gay-Lussac y Charles se dedicaban a la tecnología de los globos, ¿sí? Utilizando aire caliente. Y obviamente que dedujeron que
a medida que aumentaba la temperatura del aire, o sea, de los gases, también aumentaba su volumen. Entonces de esa manera podían inflar los globos aerostáticos que se comenzaron a utilizar. Ahora, sucede que yo no puedo bajar la temperatura indefinidamente, pero si yo voy construyendo distintos puntos y después lo que hago es una proyección de esta recta, habría un determinado punto, que es este, en el cual el volumen valdría ¿cuánto? 0. Y esta prueba se hizo con a distintas presiones y con distintos gases. ¿Sí? Esta la podemos llamar presión 1, presión 2, presión 3. Bueno, resulta que todas las experiencias se interceptaban en este punto. Y se observó que ese punto es de menos 273,15 grados Celsius. Entonces esta temperatura se tomó como el cero absoluto. Entonces, la temperatura del cero absoluto se la denominó Kelvin, y Kelvin, la escala Kelvin, es igual a 273 más grados Celsius. Por supuesto, si Celsius vale 0, la temperatura en Kelvin es 273. Y a esta ley la conocemos como la ley de Charles y Gay-Lussac. Ahora vamos a seguir profundizando un poco sobre el comportamiento de los gases. Y vamos a suponer que yo tengo en este recipiente, en este volumen, un gas, y vamos a considerar que el volumen es de 22,4 litros. Y vamos a pensar que las condiciones de la presión es de una atmósfera, y vamos a considerar que la que la temperatura es de 273 Kelvin. Bueno, muy bien. Nosotros sabemos que la presión por el volumen sobre la temperatura, esto siempre nos va a dar una constante. Nos va a dar una constante. En este caso, supongamos que la presión es de una atmósfera. El volumen es de 22,4 litros. Y la temperatura es de 273 Kelvin. Cuando nosotros hacemos esta cuenta, nos va a dar 0,082 atmósfera por litro sobre Kelvin. ¿Sí? Y esto es para un mol de sustancia. O sea que P por B sobre T es igual a esta constante por el número de moles. ¿Sí? Reordenando, sabemos que la presión por el volumen es igual al número de moles por R por T. Y esta se conoce como la ecuación de estado de los gases ideales. O sea que esta constante R justamente sale de la constante de las condiciones normales. ¿Por qué? Porque un gas en condiciones normales siempre ocupa un mol 22,4 litros. Bueno, y con la ecuación de los gases ideales
P por B es igual a N por R por T, podemos hacer algunas cosas. Nosotros sabemos que el número de moles es igual a la masa sobre la masa molar. También sabemos que densidad es igual a masa sobre volumen. Y podemos hacer intervención de algunas fórmulas en la ecuación de estado. Por ejemplo, si la presión por el volumen es igual al número de moles por R por T, y yo sé que el número de moles es masa sobre el MR, ¿sí? ¿Por qué? Porque masa sobre MR, ¿qué es? El número de moles. En lugar de escribir N, lo expreso como masa sobre MR por R por T. Bueno, yo acá ya puedo despejar alguna otra variable. Si tengo que calcular la masa molar, lo podría despejar. Pero también pensemos en esta fórmula. Densidad es masa sobre volumen. Si yo en esta ecuación logro colocar masa sobre volumen en algún lado, podría calcular la densidad del gas. Ejemplos. Presión es igual a M. El MR, ¿cómo está dividiendo? ¿Cómo pasa? Multiplicando. Entonces me va a quedar masa sobre volumen, ¿sí?, por R por T. Sabemos que esto ahora se denomina densidad. O sea que el MR por la presión va a ser igual a la densidad por R por T. Ahora lo único que me quedaría es despejar densidad. Densidad va a ser igual al MR por presión dividido R por T. Y con esta fórmula podría calcular la densidad de un gas. Ahora vamos a ver las presiones parciales. Muy bien, la presión total que ejerce una mezcla de gases es igual a las presiones parciales, por ejemplo, del gas A más la presión del gas B más la presión del gas C, y así sucesivamente. O sea que la presión atmosférica total es la suma de las presiones parciales de cada uno de los gases que existen. Entonces la presión total también la puedo expresar como el número de moles de A más el número de moles de B más el número de moles de C por R por T. Y acá ya tenemos otra fórmula. Ahora, en nuestro próximo, digamos, videíto explicativo, vamos a ver dos conceptos importantes, que es difusión y efusión. Vamos a calcular velocidades de moléculas en estado gaseoso, y después vamos a resolver algunos de los problemitas que son sencillos para darle fin a la primera parte de gases.